Hola, hola, hola a todas, todos y todes. Espero se hayan preparado algo rico. Yo tengo un delicioso cafecito para este vivo que vamos a hacer hoy con una invitada de Argentina a quien aún no tengo el gusto de conocer personalmente, pero con quien hemos compartido algunos espacios donde sabemos que hay ideas, ética y mirada clínica que compartimos. Así que la voy a invitar a que se una y ella se presente para nuestro tinto de hoy. En el tinto de hoy lo que vamos a hacer es hablar qué pasa después del proceso de identificación neurodivergente en la adultez. Ahí termina todo, ahí empieza todo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza, por el cuerpo, en la vida de una persona que recibe la identificación neurodivergente en la adultez? Así que vamos a saludar a Romy. Hola, Hola Romy, ¿cómo estás? Gracias por venir a este espacio. Estaba contando un poquitito de qué se iba a tratar el vivo de hoy y bueno, te pido que te presentes. Yo le estaba contando a la audiencia que nos va a ver ahora o en asincrónico después que nosotras no nos conocemos personalmente, pero que hemos compartido ciertos espacios y sabemos que hay ideas con las que sí coincidimos las dos plenamente y una de esas tiene que ver con el tema de hoy pasa después de la identificación neurodivergente en la adultez. Así que bueno, preséntate y vamos a darle lugar a este tinto. bueno, ya más o menos vi que hiciste una pequeña presentación. Soy Romina, soy de Argentina, soy psicóloga. Eh, Hace como 13 años ya, Dios, es un montón que me recibí. Trabajé de todo y en la mitad más o menos, a los 6 años más o menos, empecé a dedicarme más en adultos. Y a mis 32 años, yo ahora tengo 36, recibí el diagnóstico de autismo. Y de ahí en más fue un momento bisagra en mi vida y empecé a formarme, a especializarme en neurodivergencias. Y bueno, actualmente acompaño a adultos que están en la situación de sospecha, hago evaluaciones, también tengo un equipo que busca acompañar en ese proceso. Eh, y bueno, y acá estamos, no sé. Siento que a Ya veces acá hablo estamos. como de mi otra vida y de mi vida actual, ¿no? Pero eso. Está bien. Hay algo que me olvidé contar. Vamos a ver si lo puedo lograr hoy. El volver al voz. Y es que Romy es excelente para hacer memes. Tiene una habilidad para eso. Ojalá le puedas encontrar un meme después a esto. Pero Romy es excelente para hacer memes. Y ya cuando ves memes, como que ya no es casualidad que me venga tu nombre a la cabeza. Sí, recién una paciente me mostró un libro que era de comunicación y no me acuerdo, era algo relacionado a los memes y me mandó la foto y lo vi y se acordó de mí. Sí, sí, Así sí, que sí. sí, sí. Es imposible pues, no acordarse de vos. Ya cuando conozcan los memes de Romy, vayan a seguirla. Yo ahora después voy a dejar su cuenta acá, pero van a ver que es una creatividad impresionante y todos los memes tienen que ver con ese tema de interés profundo que compartimos las dos, que es la neurodivergencia. Tal cual. Lo que pasa es que quiero que sepan, bueno, como soy autista, yo pienso en imágenes y siempre lo hice así. El tema es que ahora justamente en la época de los memes me vino al pelo, pero es como que hay cualquier situación y en mi mente se me viene la imagen, una plantilla de un meme que grafica lo que tal vez estamos hablando o lo que sea una frase, digo, es automático, entonces tal vez ahí viene como esta facilidad, pero bueno, es como pienso y como por suerte y por hoy puedo transmitirlo, ¿no? Como es un poco mi mundo visual. Pero Yo sí, lo entiendo y lo comparto también. Eh, Imagínate que el sábado pasado yo salí con unas primas a un karaoke y el karaoke es únicamente sobre canciones de despecho, pero hacen que puedas hacer básicamente una fiesta ahí con todos los ritmos de despecho que se te ocurran. mira, Y hace 3 meses yo la estaba pasando muy mal a nivel anímico y yo le decía a mi prima, lo único que se me
se me ocurre ahora es un meme. Mírala, la que hace 3 meses quería morirse y ahora está acá cantando y bailando. Yo le digo, Claro, es la forma en que o sea, en la que te puedo decir cómo me estaba sintiendo antes y mira la ironía de ahora. claro, tal cual. Así que, bueno, Romy, primero quisiera preguntarte algo que no había puesto ahí, pero yo sé que no va a ser difícil de responder y es ¿por qué la necesidad de crear y dirigir un grupo? ¿Eso que vos haces es común o no es común encontrarnos con colegas que hagan primero psicoterapia y acompañamiento para personas neurodivergentes con una mirada súper neuroafirmativa y desde adentro? ¿Eso es común o no es tan común aún para nosotros? Y la verdad no pensé si era común o no. Yo lo hice a partir de mi Frecuente. experiencia. Claro. A mí me pasó que cuando llegué al diagnóstico sí había profesionales, pero eran uno o dos. Y en un momento cuando empecé a hacer contenido y no sé, la gente quería terapia, claro, llegó un momento en que yo ya no tenía lugar físico, mental, no había manera y cuando quería derivar no tenía a quién derivar. Sí. Entonces ahí dije, bueno, no quiero que, y me parece una responsabilidad enorme recomendar a alguien que tal vez yo tuve una buena experiencia, pero no quiere decir que así la viva el otro. Entonces creo que el equipo surgió un poco como consecuencia de esto, de no tengo a quién derivar y quiero hacer no sé si un seguimiento, a ver, pero garantizarme que la persona a la cual yo hago la derivación va a estar cuidada o va a tener un profesional que sea respetuoso, empático. Y bueno, y así fue surgiendo esto que me había dicho, bueno, mi pareja, porque mi pareja siempre me decía, vos tenés que dirigir un equipo antes del diagnóstico, es como que él me veía ahí como haciendo infodumping y dirigiendo, y bueno, por una cosa u otra se concretó y acá estamos. Y nos especializamos en adultos porque es donde yo me siento en confianza. También soy infanto-juvenil, pero ya no ejerzo, ya me dejé de actualizar. Y en el adulto la verdad que necesita acompañamiento y es algo que me cuesta encontrar. A veces hay temas que tengo que empezar como a incursionar porque no veo que hagan Sí. adecuaciones, así que es como un terreno fértil, muy lindo y necesario también. Bien, gracias, gracias, porque ese punto me lo había olvidado y ahora cuando te escuchaba del equipo, claro, hay que contar y validar incluso también para muchas personas que están haciendo esta búsqueda que dicen no es tan sencillo, no encuentro, es que no es tan común, yo me quería referir a eso, no es tan frecuente encontrar colegas con la mirada de Romy en este caso, entonces también por eso que ella esté hoy acá. Bueno, Romy, ahí arranco con las preguntas. Entonces, Dale. cuéntame por qué no alcanza únicamente con comprender cuando ya se llega a la respuesta de la identificación, y voy a usar esta palabra únicamente para poner en contexto a quienes se están empezando a aproximar al tema, cuando ya se llega al diagnóstico, ¿por qué no basta únicamente con entender eso, sino que ahí empieza todo un camino después de? Claro, no es lo mismo un proceso de evaluación que la terapia. La evaluación son encuentros breves, por así decirlo, 5 mínimo, más o menos, y ahí sí, a ver, yo mido la capacidad, por un lado, también el costo, ¿no? Es como que yo te hago, mido ciertas cuestiones y ahí sale un puntaje, interpreto, en fin, y te entrego eso. Y eso es como una respuesta, una hoja de ruta, acá depende cómo cada uno recepcione esa información. Pero queda ahí, no es que hay un desarrollo o algo más. La terapia, por el contrario, es trabajar sobre eso, ¿no? Es como, bueno, sí, te dio este puntaje, buenísimo, pero ¿qué te pasó a vos con esa información? ¿Qué fichas te cayeron, ¿no? Como que, se, perdón, voy a usar mucho vocabulario de acá, Dale, ¿no? Pero eh, perfecto. Dale que después si dice, necesitamos, si alguien no entiende, nos deja un comentario ahí, nosotros respondemos. traducimos. ¿Qué tanto se te movió la estantería, no? O simplemente fue como, listo, era este nombre y ya, bueno, hay gente que lo toma así, gente que no, y frente a eso, lo ideal sería que en algún momento hagan terapia para poder encontrarse en esa nueva versión que tal vez hay necesidad de que aparezca o simplemente ponerle un nombre, ¿no? Pero bueno, yo casi siempre sugiero que hagan psicoterapia, cuando puedan, no es que tiene que ser inmediato, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo lo que observo es que cuesta después mucho integrar esa información, esa gran cantidad de información solo. Sí, no, es un montón. De hecho, y esto, que, a esto último que dije, que yo dije acá, voy a hacer muchos dependes. No me gusta, pero es real. Eh, una cosa es, por ejemplo, cuando evaluás y das la devolución, y después puede pasar un tiempo considerable hasta que inicias terapia. No tiene que ser en lo inmediato. Ujú. Si así te sale, buenísimo, pero yo incluso cuando doy la devolución les digo, no hagas terapia ya, tomate tu tiempo porque tal vez parece que yo digo lo que digo liviano cuando te doy la devolución, pero después esa información se asienta y Sí, empezás a historizar un poco lo que yo pongo en el informe, lo que me vas contando y después uno inconscientemente va atando cabos de toda su vida, eh, tipo 30 y pico de años o sí. gente mayor, y hay que lidiar con eso. Se hace realmente pesado. Por eso digo, no sean impulsivos, no hagan terapia ya, tómense su tiempo, pero ese tiempito también se hace pesado. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, si inician terapia, háganlo desde la necesidad, no desde el deber, ¿no? Que es algo que a veces sucede mucho con diagnóstico tardío. Sí, sí, tal cual. Y está bueno que hagas esa aclaración porque yo también veo eso. Incluso hay personas que les viene muy bien la biblioterapia una vez que recibieron el informe y es como darse tiempo, leer, llorar, escribir. La escritura terapéutica también Sí, viene muy bien. sí, Y sí. después ya es como buscar, y en esa búsqueda del profesional para acompañar, ahí viene otra pregunta que tenía hoy para hacerte, porque eso que yo te voy preguntando y que compartimos las dos en el documento son como preguntas muy frecuentes que yo encuentro en las personas que acompaño y es, ¿para qué es en sí que la persona va a terapia? Para su autismo, digamos si es autismo o TDAH, altas capacidades intelectuales, por pensar como en las más comunes o en las más frecuentes, o va porque tiene un inconveniente en su vida o para integrar la información o para todo junto. ¿A qué es que va después de que se le entrega el informe, así haya pasado tiempito, a estos espacios? Y en general vienen por, a veces por todo eso que decís, pero si tuviera que ser genérica, a veces es porque me dicen no sé quién soy. Es como que, ok, me dieron este resultado, investigué, pero no me termino de encontrar. Es como que me siento reflejado en esta bibliografía, pero también en mi vida anterior. Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿No? Eso pasa un montón. Y por lo general también a veces hay cuestiones del estado anímico, hay ansiedad, bueno, cositas que hay que ir ajustando, pero respetando el neurotipo. Acá es cuando decimos que nuestro enfoque es neuroafirmativo porque respetamos, yo no voy a hacerte que te comportes como una persona típica, ¿no? Con una estructura neuronal que va en contra de tu funcionamiento, no. Yo respeto tu neurodivergencia y a partir de ahí creamos herramientas amigables, como para que el costo no sea alto, digo, ya viviste a un costo alto, la idea es cambiar un poco eso y a veces hay que enseñarlo, porque las personas con diagnóstico tardío aprendieron a ignorarse. Y parece que no, pero tenés que enseñarles cómo a darles sus primeros pasos siendo Sí, neurodivergentes. sí, sí, y esto que dices es muy valioso. Voy a poner un contexto que yo sé que Sí, vos y yo vamos a entrar ahí para explicar algo que puede ser complejo, pero en realidad vamos a hacer sencillo y es lo siguiente. Cuando un infante recibe la identificación, lo primero que hacen es mandarlo a terapia, ¿no? Y ya quedó como muy inventado el hecho de que va a terapia, vamos a hablar de psicología, para resolver y aprender las habilidades sociales propias de las personas normotípicas, a comportarse de la manera más funcional posible. Y resulta que en este momento estamos planteando todo lo contrario. Vas a ir a un espacio de psicoterapia luego de recibir tu informe para aprender a ser la persona neurodivergente que siempre has sido, pero que no hubo chance de que pudiera ser, ¿no? sí, Y esto de enseñar a esos primeros pasos
si pudieras, Romy, darnos un par de ejemplos de qué consiste, yo te lo agradecería. Yo para empezar por ahí se me ocurre esto, como el uso de fidget y Claro, permitírselo. tal cual. Y uno muy simple, ir a un lugar y tal vez no quedarte hasta el final de la velada, poder retirarte antes, porque tal vez a nivel sensorial no lo tolerás y no es capricho, no es que sos mala onda, antifiesta, bueno, ahí inserte la etiqueta que uno se imagine, o permanecer y ponerte unos bloqueadores, que no tienen que ser así vistosos, pueden ser unos ahora y unos que son re invisibles, pero el permitirte, el qué pasa si uso esto, y fíjate, hace la prueba. Hay muchos adultos que no se animan porque les da vergüenza o la típica, si estuve tantos años así, ¿qué va a cambiar ahora? Y yo les digo, y no sé, hace la prueba. Como que me vienen a mí como, yo no te puedo dar la respuesta está en tu experiencia. Y eso les recuesta porque tienen aprendidas las etiquetas de no, porque soy delicada, soy exagerada, soy una vaga, por eso no le pongo voluntad. Sí, Y tal vez le puso toda la voluntad y más, pero es difícil, ¿no? Y también esto, la terapia normotípica, la estándar, hay muchas intervenciones que van en contra de una neurodivergencia. Entonces, también es enseñarles a darles info, bibliografía y decir, mirá, no sé, por ejemplo, me pasó con una paciente. Para la depresión, el psicólogo le decía, vos tenés que activar. Aunque no tengas ganas, no importa. Y no está mal esa intervención, digo, esa activación conductual. para las Pero personas normotípicas es una de las más efectivas. claro, pero mi paciente era autista. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llegaba de su trabajo, ella me dice, yo quiero hacer cosas como me decía mi psicólogo, pero no puedo. Entonces se quedaba a oscuras en la cama unos minutos y ahí recargaba energías. Bueno, eso. Es como que uno lo ve de afuera y dices, no, si está en la cama, le va a ser peor, no va a salir. No, al contrario, ella ahí cargaba pilas, ¿no? Y es Total, eso, son total. esos tips que hacen la diferencia y tal vez decís, ah, esto no sé, tal ropa, tal olor no me va a cambiar. Hacé la prueba y después me contás. Totalmente. Y ahí vuelve y se confirma eso que decías hace un ratito de la desconexión, ¿no? Que, que tenemos y que realmente para eso es el proceso Claro, posterior, para la integración tanto de la información como del cuerpo. tal cual. O hay muchos que dicen, no, yo sé lo que me pasa y tal vez vas indagando un poco, vas haciendo como más un zoom, ¿no? De esa vivencia y no terminas sabiendo lo que le pasa. Supone que le pasa tal cuestión, pero la persona no pudo desarrollar estrategias para la regulación emocional, para identificar sus emociones, o tiene desafíos en eso y se está enterando a su adultez. Tengo pacientes que antes pensaban que las emociones era ansiedad o no ansiedad, ya. Y no, y es decir, bueno, pero hay también tristeza, hay enojo, y más allá de las caritas, es bueno, pero ¿cómo las vivencias? Y es súper básico tal vez, pero la persona nunca tuvo la oportunidad o no le han dado las herramientas porque la terapia estándar da por sentado que ya lo sabes porque lo Que ya vivís. lo Bueno, sabes. Y claro, también por ahí podemos pasar quienes han hecho terapia estándar y son neurodivergentes y no lo sabían, no sabiéndolo, intentando llenar un registro de cómo te sentís y qué pensás y qué estabas ay, haciendo en el sí, momento y qué pasó antes y si supiera no estaría acá sentado haciendo psicoterapia, ya hubiera hecho otra tal cosa. cual. Tal cual, también Sí, pasa eso, hay mucho adulto que, bueno, llega a la evaluación y pasó por infinidades de terapias y casi siempre es lo mismo. O no me entendía el terapeuta, te dicen, o quedó todo en lo superficial, o llegué al alta, pero no sabía qué más contarle, pero había algo más. Bueno, ese algo más casi siempre termina siendo motivo de consulta de evaluación. sí. Romy, yo he escuchado muchas personas que dicen que es muy fuerte darse cuenta que no estaban fallados, falladas, sino que en realidad que había una neurodivergencia de, o sea, de base. Uh ¿Cómo -huh. trabajar esta reconstrucción, básicamente, de la identidad, no? Y es, bueno, la frase fallado, yo me sentía rota, así lo definía.
y era como sentir que era como los demás, pero había algo que siempre había una fuga y no podía cumplir, me sentía insuficiente y no entendía cómo la gente podía hacer su vida después de, no sé, del trabajo, y yo quedaba siempre cansada, es lo que recuerdo. Entonces, esa etiqueta, el sentirme rota, el sentirme fallada, el que siempre llego tarde, son etiquetas muy difíciles de desarraigar. El diagnóstico trae alivio en ese aspecto porque tiene un nombre que la verdad entre roto y lo que es autista es como, era por esto, me enojaba por un cambio de planes, digo, como que ahí englobó Ujú. todo y pude sanar y sentir alivio de que no era un capricho, tenía una explicación. Es un proceso, por eso no puedo ser muy exacta, pero y ahí la psicoterapia es nuestra mejor aliada. Eh, Lleva su tiempito, Bien. se puede, por supuesto, pero sí, pesa mucho porque es toda una vida pensándote de una forma y de repente te enterás que no, que hay otro manual de instrucciones. Y es como, un Sí. montón. Y aparte, yo creo que también vos lo habrás vivenciado, que es supremamente contraintuitivo, porque mientras estás acompañando a tu consultante a que sea su mejor versión, que es la natural, en el ambiente teniendo frases como ahora estás más autista, ahora estás más distraída, ahora estás más vaga, ya no te importa nada, desde que estás haciendo eso es como que tu vida cambió. Claro, sí, sí, tal cual. O que el entorno te diga, bueno, pero yo no puedo cambiar todo, vos tenés que poner de tu parte. Y ahí sí, yo a veces hago incluso sesiones con la familia, una o dos, como para psicoeducar y explicarles lo que suele pasar. Casi siempre es casi una regla. Después del diagnóstico o una vez que llegan a la identificación, es como que hay un retroceso, como yo digo, porque y ahí no entiende el entorno qué pasa. Es como, pero esta info en teoría te hace bien, pero ¿por qué yo te veo peor? No, es que uno aprende a camuflar el dolor, a camuflar todo ese costo y simplemente ahora lo está dando a conocer, pero el entorno no entiende, ¿viste? Sí. Y ahí hay que psicoeducar porque si el entorno no acompaña, sí es un proceso mucho más tedioso para la persona, porque el único espacio seguro es la terapia, pero también su casa tiene que ser un espacio seguro, si no, es remarlo en dulce de leche. Sí, totalmente. Romy, otra cosa que yo escucho bastante es el duelo post-identificación. Sí, Es como que o sea, no todas las personas dicen que lo viven de esa manera, pero sí muchas personas dicen que han entrado como en un proceso de duelo de quiénes eran a preguntarse quiénes son ahora. sí, sí, sí. El duelo, como decís, te impacta de mayor o menor medida, esto depende cómo te posicionaste frente a este sentir diferente, porque si hay algo que noto en todos los relatos es que desde temprana edad notaban que había algo distinto, ¿no? Y ahí dependía qué etiqueta te calzabas. Eh, y en algunos casos, sí, a ver, suele haber un duelo en mayor o menor medida. No sé si, a ver, con los pasos es un proceso, pero es esperable que hagas, y esto es necesario, el duelo de la persona que pensaste que eras para que surja la persona que efectivamente está debajo de tantas capas de enmascaramiento, porque aprendiste a comportarte como un neurotípico y ahora es como no. Hay otro manual, hay otras herramientas y eso implica un duelo. Si vos no haces ese duelo, la nueva personalidad, digo, la que siempre estuvo, no va a poder terminar de resurgir. ¿Sí? Pero sí, es un duelo. Sí, sí. Y sabes que acá voy a traer un tema, eso no lo puse en el documento de las dos, pero tiene que ver con lo mismo y es lo siguiente. Hace un par de días yo veía un video que me generó mucho dolor, que era un colega de salud mental diciendo, no te puedes identificar con una etiqueta. Si hoy es autismo, entonces sos autista. Antes era Asperger y ahora entonces los Asperger no existen. ¿Cómo alertar a las personas cuando escuchan esa información de que esa información en realidad no está siendo neuroafirmada, sino que es como contraria a la que nosotros estamos queriendo compartir acá? Porque muchas personas, justamente después de la identificación, se preguntan, ¿y ahora de qué me sirve esto? O sea, ¿para qué me identifico como tal? Sí,
siempre fui así, o el psicólogo me dijo que no soy una etiqueta, que no le ponga nombre a eso, que mejor no lo cuente, que no diga nada de esto porque entonces me van a estigmatizar mucho más. Y ahí viene un caso muy doloroso que yo encuentro, por eso que te digo que veía este video y me generó gran impacto, de personas que hacen el proceso de evaluación o de identificación, que no es fácil, es largo, es doloroso y es movilizante, para después continuar en el mismo nivel o mayor de camuflaje, pero ahora sabiéndolo y rompiendo su Ujú, coherencia interna. sí. ¿Vos qué pensás de esto y cómo podemos ayudar a las personas a que puedan diferenciar esos tipos de discursos? Porque no sé si vos lo viste el video, pero fue bastante No, no. doloroso. No, o sea, no me sorprende porque circula ese tipo de información y también por autocuidado a veces trato como de, viste, establecer distancia, pero sí, súper circula. En esos casos también, yo les digo, y esto trato de clarificarles, ¿no? Como por ejemplo, cuando doy las devoluciones, le digo, mira, yo acá te voy a decir lo primero que tal vez tendrías que hacer y esto es, lo coloco porque es lo que hay que colocar, pero esto es opcional, no lo hagas en lo inmediato. Lo mismo para informar, porque tal vez digo, idealmente sí, lo mejor sería que informes al entorno para que puedan darte apoyo, sí, puedas vivir dignamente, ¿no? Es como un lindo discurso, pero como decís, hay mucho prejuicio, hay mucho discurso incluso dentro de lo que es entre colegas, ¿no? Colegas capacitistas. Entonces ahí también yo hago una psicoeducación de, bueno, antes de, si querés contar esto, que es importante, repito, pero tomar recaudos para no exponerte, porque ya la persona está en un estado de vulnerabilidad, en tanto está en un duelo. Y trato de ponerlo así en estas palabras y que yo siento que tal vez suena exagerado, pero no lo es, porque viví esa situación y te sentís como con la Sí. piel al rojo vivo. Entonces trato de ayudarlo a la persona que entienda cuál es su situación actual y que tenga en consideración que los comentarios que reciba del entorno puede que le impacten mucho, tal vez nada, pero que es mejor ser precavido y que va a toparse con mucho tipo de discurso, sobre todo en el mes de abril, que es como que abunda, como que explota todo, sí. Sí. Y ahí les anticipo y queda a criterio de, bueno, yo les dejo la puerta abierta, que si tienen duda de algún posteo, alguna cosita que les llama la atención, tienen toda la libertad de compartirme y también poder o darles un pequeño feedback o también que sigan otras cuentas de profesionales y otras personas autistas. O sea, yo ahí como que les doy bibliografía, cuentas, todo, y que la persona haga su caminito. Pero le anticipo esas cositas para que no se exponga a algo que, bueno, que por lo menos yo ya me quemé, ¿viste? Quiero evitar que se me queme otro. Sí. Sí, sí, sí. Yo siempre les digo una frase que me enseñó una amiga, me la enseñó para otra cosa, pero ella cuando yo estoy mal me dice, ¿con qué persona estarías, con qué persona te refugiarías de una tormenta? ¿No? Ujú, Entonces es como que ya me da la imagen de está todo mal. Entonces digo, ok, con quien uno pueda llorar, con quien pueda ser uno mismo, con quien pueda quedarse en silencio. Esa tal probablemente es cual, la persona con la que lo puedo compartir, si no, tal inicialmente no cual. tanto. Tal cual, y Bien, que no es para siempre eso. También como, sí. bueno, son los primeros momentos, después cuando la persona elabora el duelo, tiene mayor autonomía y puede decidir y puede ver cómo transmite esa información, si desea hacerlo, si tiene que hacerlo. Pero que también es un momento, no es que estás todo el tiempo vulnerable, sino que bueno, eso es, ahí es cuestión de terapia poder laburarlo. Tal cual. Romy, ¿qué fue lo que más te interesó para dedicarte a hacer esto? Al acompañamiento tanto pre como el post. Y mi experiencia, porque no fue muy agradable. Ok. Eh, la evaluación no fue muy amigable con la persona que me diagnosticó. Lo hice de impulso porque, o sea, fue muy choqueante y buscaba respuestas y no pedí recomendaciones o me quedé solo con una y después me fui enterando de otras y bueno, nada, lamentablemente no la pasé bien. Después, a la par, tuve una terapia muy amigable, neuroafirmativa, entonces tenía esas dos para comparar, pero me pasaba esto, no tenía quien derivar y a la par empecé a hacer contenido, pero era más catarsis, no me di cuenta que era divulgación, pero bueno, terminó convirtiéndose en eso
Y así. Y dije, bueno, necesito ayuda porque yo sola no puedo y era mucha la demanda, mucha. Ahora ya tengo más de 2.000 inscriptos en la aplicación de turnos. Entonces vos imaginate 2.000 almas para una persona, no, 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 es imposible. Y aparte tampoco es sí, sano. no. Cuéntame, ¿por qué muchas personas que llegan ya a este proceso post ya vienen con su identificación y dicen, entiendo todo, pero sigo sintiéndome igual de agotado, agotada, agotada que al principio Ujú, o más? sí, bueno, eso es esperable. Un poco, yo creo que es inconscientemente que una vez que tenés la respuesta y una explicación y te vas adentrando, el masking cae. El masking es el enmascaramiento, esa máscara que le mostrabas al mundo, esa eficiencia, esa perfección, bueno, empieza a caerse y a ser una versión más realista porque no hay persona que pueda dar el 100% en todo momento. Eso es imposible. No importa el neurotipo, es imposible. Entonces eso empieza a caerse y uno empieza a registrarse más cansado porque tiene mayor noción de que sí, ese sonido duele, que ese olor molesta, que esa ropa pica, y le empezás a dar lugar. Y eso agota, cansa. Así que por eso es esperable que te sientas peor, aunque hayas conseguido respuestas. Por eso es la terapia. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? Ya, ya, ya. Bueno, es que entiendo todo y por qué sigo tan agotada. Ah, claro. Bueno, con la teoría sola no basta. Esto también se los digo mucho a mis pacientes. Yo te puedo dar libros, te puedo explicar, te puedo dar ejemplos de mi vivencia, porque bueno, quien viene a mí ya sabe que soy neurodivergente, pero la aposta es pasar con toda esa teoría, también pasar a la práctica, con los recaudos que acabo de decir, pero hay que pasar al fin y al cabo, porque si no, es como que yo puedo leer de autismo un montón, pero yo no me siento identificada con todos los rasgos. Y para eso tuve que haber pasado, no sé, tuve que haber socializado, tuve que haber usado un bloqueador, X herramienta sensorial, y todo eso, aunque lo racionalices, no es suficiente. Tenés que pasar por la experiencia y organizar tu vivencia en función de eso. Y ahí se articula todo y ahí empezás a regular tus emociones, tu vida, en fin. Ese es el gran truco, por así decirlo. Ok. Romy, después de que das este gran truco, ¿has notado si las personas en la post-identificación haciendo esos procesos de acompañamiento psicoterapéutico empiezan a cuidarse más, pero al mismo tiempo por ahí el entorno empieza a evidenciar más como una incomodidad frente a este cuidado? Sí, sí. Lo bueno es que, y esto es lo que a mí me encanta de acompañar esta instancia, es ver cómo la persona se transforma, se reconoce y tiene un nivel de autonomía que nunca en su vida logró. Es hermoso. Es, no sé, te juro que es lo que más Lo me entiendo llena. porque lo he vivido. Estoy ahí también porque creo que la post o el post nunca se termina, pero es esto que dices tal cual. Sí, y cuando también la persona empieza a encontrarle la vuelta, o sea, es como que el espacio de terapia pasa de ser un espacio de asistencia simplemente a notificarme lo que hicieron, porque empiezan a ver que pasar por la experiencia sirve si tenés ciertos recaudos, digo, las adecuaciones que uno trabaja en terapia con el paciente mismo empieza a poner límite al entorno. Y ahí es Sí. cuando, en esta situación de asistencia en psicoterapia, yo por lo menos entrevisto a las familias y les explico, va a pasar esto, no se asusten, más o menos, como para que vean que una proyección, y después es el paciente mismo que les va marcando el timing y se va reacomodando, porque tiene que haber un reacomodo, si no, es lo mismo que nada el Sí, diagnóstico. sí, 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 totalmente. Una acomodación física del entorno, de la persona también. Esto desde la ropa, la alimentación, el sueño, el cómo se Claro, levanta, la rutina, la cantidad de tareas y demandas. todo. Y eso puede chocar mucho, mucho. Al principio, sobre todo, con aquellas personas que vienen en pareja hace mucho tiempo y de repente hay un cambio. Es algo que asusta mucho a la pareja. Yo he encontrado muchas parejas solas en este proceso diciendo, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Y Claro. ahora cómo le ayudo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo no invalido?
y tampoco hay como mucha información sobre esto. Romy, ¿qué implica empezar esto de bajar la máscara? O sea, empezar a bajar la máscara, empezar a cuidarse más, estar entre el cansancio y el alivio. ¿Esto se puede hacer en la psicoterapia o es algo que se puede hacer solo? Se puede hacer solo, pero se hace más complejo, porque vos pensás que todo el entorno, a ver, es lo que se habla de autismo, lo que se conoce de autismo, entonces si enmascaraste mucho y hay otra persona debajo de tantas capas, es difícil encontrar validación o un espacio seguro. Por eso en psicoterapia es más fácil, porque en ese espacio la idea es que la persona se permita ser una misma. A ver, por ejemplo, me ha pasado de que al inicio, cuando arrancábamos terapia, tenía pacientes así, punta en blanco, era paciente Pinterest, yo pensaba, todo Sí. arreglado, viste, era como, wow, cuánta producción y es online, no es necesario. Y de repente pasaban las sesiones y demás, y trabajábamos esto de la máscara y todo, y de repente los En tenía pijama. en pijama, sin maquillar, rodete, sin peinar, Sí. o incluso sesiones en la cama. Y tal vez otro terapeuta te diría, no, no, tiene que estar presentable, ¿cómo va a estar así? Y yo por el contrario, yo estaba chocha, porque Claro, yo, de esto se trata, porque me decía, mira, me siento horrible, pero yo necesito el espacio. Bueno, así que estoy así, me encanta. Entonces tal estaban con cual. ropa cómoda, claro, sin maquillaje, a veces apagaban la cámara porque, bueno, les daba cosita, después la volvían a prender, validarse, eso. Qué Eso es sacarse la maravilla. máscara. Qué Sí, maravilla que te digan, bueno, entra en un lugar seguro, mírame cómo soy cuando estoy solo. Eso es claro. maravilloso. Sí, o que simplemente me pidan perdón y me dicen, mira, perdón, esto es lo que hay. Buenísimo. Le digo, esto es lo que yo quiero. Y ahí les vuelvo a reafirmar, o sea, no tiene nada de malo. Si me decís que la persona, no sé, está con un delirio, ¿no? Como algo que hace que no pueda hacer una sesión, bueno, por supuesto, pero en este caso es una cuestión de imagen y si quiero que saquen la máscara, bueno, ese es el mejor ejemplo, me encanta cuando los voy viendo más auténticos. Qué maravilla esto, sí, tal cual. Romy, en tu experiencia, porque eso ha sido bastante debatido, ¿cuánto tiene que durar una post-identificación, el acompañamiento psicoterapéutico post? Y es relativo, te soy sincera, es muy relativo. Relativo en función de cuánto la persona va a tardar en tomar terapia, qué tanto la persona se posicionaba frente al entorno antes de la identificación, porque hay gente que simplemente es cambio de etiquetas, o sea, ahí sí, es como, ah, no era raro, era autista, y siguen lo más bien, y decís qué pasó, bueno, pero es como que se apropió de esa etiqueta de ser raro y no lo vio como algo malo, simplemente, bueno, sí, soy distinto, y ya, ¿no? Y después están los otros casos, que esos son como los más complejos, donde tienen un nivel de enmascaramiento tan alto que piensan que su identidad es ese personaje que construyeron y cuando se dan cuenta que no es así, ahí es donde necesitan más asistencia porque se les derrumba todo y ahí sí, lleva más tiempo. Yo creo que ese es como, no te puedo hablar de tanta cantidad porque es muy relativo Es por esto maravilloso que que dije, digas eso. pero el nivel de masking suele ser un indicador de cuánto vas a estar en terapia. Qué O maravilla eso, laburando. porque eso lo preguntan un montón, ¿no? Como, bueno, pero ¿y si vos cuánto tarda? No lo sabemos, porque ahí también sucede un fenómeno, yo creo que vos lo has vivido, así como ves cómo viene la persona empezando a ser ella misma. También el hecho de cuando empieza el cambio en los vínculos, la Sí, elección de con quién sí, con quién no y con quiénes ni ahí. Y esto es muy movilizante. Yo creo sí. que todo es una de las partes también más duras. Y también otro indicador que se me está ocurriendo ahora, pero Ujú. que lo pienso un poco en mi experiencia, yo creo que es el síndrome del impostor. Cuando te dan la devolución, tenés la respuesta a tu neurodivergencia, te empapas del tema y qué sé yo, y aún así está esa vocecita que te dice, no, pero algo está mal, vos no podés. No podés porque, miras a los ojos, porque sos universitario, tenés una familia, tenés amigos,
otra vez es como que uno se autoinvalida. Yo creo que cuando podés convivir con ese impostor y decir, sí, pero, o sea, apliqué estas cosas, ¿no? Esto de pasar a la experiencia, apliqué esta adecuación y me está funcionando, y es la única terapia que me funcionó hasta ahora, por algo es, ¿no? Cuando podés lidiar con esa vocecita y retrucarle, yo creo que ahí el postdiagnóstico, el duelo, como que finaliza un poquito, pero el síndrome del impostor sí, es como que viene ahí. Sí. Sí, sí, tal cual, y qué bueno que le puedes poner esas palabras porque muchas veces terminan adjudicándolo a la persona del terapeuta. No, es que Romy es una buena y ella me vio así y entonces ella es la única que lo ve. O no, Karen únicamente ve autismo porque en todos lados ve autismo, pero en realidad no estoy tan seguro o segura de... Y eso es Claro, algo que aparece muy fuerte, yo creo que aparece casi que después del duelo empieza la sí, vocecita de, sí, sí. del impostor a O, aparecer. o me preguntan, me dice, ¿pero vos diagnosticás y te han pasado casos negativos? Sí, por supuesto. Y después les digo, sin que me lo mencionen, no te preocupes que no me lo tomo personal, es esperable y yo estuve un año con el síndrome del impostor más o menos, no saqué fechas, pero me llevó un año entero tal vez, hasta que dije, bueno, la terapia, mi psicóloga es especialista en autismo y sus adecuaciones me funcionan por primera vez. Y bueno, me parece que sí va por acá, ¿no? Pero pasa. Sí, 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 sí. Bueno, y volviendo a ese punto de los vínculos, ahí yo también creo que es muy importante la psicoterapia porque es empezar a alejarse de las personas o las actividades que se consideraban que eran lo que era elegido y muchas veces darse cuenta, no, yo no elegía nada de esas cosas. Sí, es que, bueno, eso es lo que trae el duelo, te replanteás tu identidad, tus elecciones, cosas que hiciste porque tenías que hacerlas, porque la sociedad te impuso en algún punto y pensaste que tenía que ir por ahí, y de repente tal vez te topás con que, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? Pero gente que ha ejercido docencia y claro, un ambiente bullicioso, con mucho intercambio interpersonal, y es como, bueno, sí, me gusta tal y tal cosa, pero en este ambiente no me ayuda, ¿no? Entonces es dentro de lo posible buscarle la vuelta para, no sé, no te digo cambiar de carrera, pero hacerse la pregunta y empezar a hacer elecciones desde el deseo y desde el autocuidado, y eso impacta también, obvio, en los vínculos, cómo me vinculo, quién acepta el límite, quién me dice mala onda o quién respeta porque ve que no, después de tanto tiempo, no sé, me disocio o no soy la persona que quiero ser porque me enojo mucho. Bueno, ahí también es el entorno, bueno, quién queda y quién no, quién respeta y quién sigue en la misma y dice, ah, no, ahora es una moda. Sí, tal cual. Y ahí qué importante tener un espacio de validación también. Y en este punto, ya como casi para ir cerrando, te hago otra pregunta que creo que es muy importante, está asociada con la fatiga y es, en el espacio postdiagnóstico también se aprende cómo descansar. O sea, ponele que Sí. sí o sí te tocó ir, camuflar, hacerlo, pero se aprende también esto porque eso es súper importante y yo creo que la mayoría de personas no sabemos cómo hacerlo. Es que vos pensás que, te digo mi vivencia, ¿eh? Pero yo me sentí una máquina. Hoy por ello aprendí a no pedir ayuda, tenía que resolverlo todo. Entonces de repente la terapia se focalizó en aprender a pedir ayuda, que no me hace inferior hacerlo. Y el descanso fue algo que me llevó casi 2 años, porque yo la teoría la entendía y a mis pacientes les re digo que tienen que descansar, que es importante para su salud mental. Pero yo no podía parar de trabajar porque no sabía cómo hacerlo. Y eso también lo trabajás en terapia y es un trabajo súper arduo. Y es probar, ir viendo, amigarte un poco con la frustración, pero realmente es un trabajo, creo que ese es como el más complejo, porque es darle lugar al hacer nada, pero tampoco es un nada nada. Incluso hacer nada es con una rutina, porque es necesaria. Pero es difícil, es difícil porque este no Sí. para nunca. Tal cual, es entretenerlo mientras ocupas el cuerpo.
Bien, Romy, ¿qué le dirías a alguien que nos esté escuchando ahora o nos vea después, que acaba de identificarse o autoidentificarse o hacerlo de manera, digamos, formal con un profesional, y se siente más cansado que aliviado con haber encontrado esta información? Y primeramente que empiece a validarse. A ver, ¿validarse en qué sentido? En que si nota algo, sea con un otro, un amigo, con el terapeuta, o siente algo, viste, cuando estás así lo más bien y de repente hay algo que te frena, bueno, denle lugar a eso, porque eso ya es una advertencia. Después, ¿qué nombre es? Si es ansiedad, tristeza, porque bueno, puede haber desafíos para identificar, bueno, eso después, si querés, lo trabajamos en terapia. Pero empezar a darle lugar a estos parates, porque esa va a ser la materia prima para que puedas descansar y después, si lo trabajás haciendo un buen ejercicio y demás, no vas a estar tan cansado al final del día porque vas a estar respetando tus tiempos y vas a incluso, te diría, rendir mejor en lo que desees hacer, ¿sí? Pero ese sí, es como el puntapié inicial, tiene que estar eso, y si está buenísimo, y si no, bueno, en terapia te enseñamos, pero esta cosa de, me siento raro, algo pasa, bueno, ahí frená, tomate 10 minutos y después vemos cómo seguimos, ¿sí? No sé, como algo bien práctico. Bien. Y hay un puntito más, ay, yo horrible, sumando cosas acá, pero No, yo decime. encuentro muchas personas que tienen muchas ocurrencias de salud física. Y Ah, siempre pienso, qué bien que les haría un acompañamiento post-identificación para no vivir esto con angustia, para poder saber qué decirle a su médico. ¿Cómo has acompañado esto? Y Romy, no sé qué piensas de este punto en particular. Yo suelo tener cosas que escucho, porque yo no me dedico, digamos, a hacer el acompañamiento post. Entonces, claro. ¿te has encontrado con esos temas de salud? Sí, más que nada en cómo formular, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si me duele acá, pero no sé qué. Bueno, preguntas concretas, que esto más que para la persona, a veces sí, psicoeducación para que le digan al profesional, che, pregúntame de manera concreta o cómo debería sentirlo, describímelo. Entonces tal vez ahí uno pueda acercarse y dar en la tecla, ¿no? Con lo que le pasa. Cuando hay ambigüedad, cuando hay algo que molesta acá y no sé dónde es. Bueno, sí, el tema de la comunicación, manejarse siempre con preguntas concretas, esto que dijiste al inicio, el cómo estás, bueno, no, hacerme una descripción más detallada porque eso ayuda a bajar la ansiedad y te permite que el profesional pueda evaluarte mejor en tanto sintomatología clínica, si la hubiere. Eh, pero bueno, para eso la verdad que no depende solo de la persona, depende de que el entorno esté actualizado y que sepa cómo aplicar adecuaciones para la población. Estamos trabajando en eso, ¿no? Todos los días. Estamos trabajando en Eh, eso, sí. sí, pero a veces la persona tiene que informarle al terapeuta, al profesional, cómo preguntarle para que sepa, ¿no? Sí, eso repasa. Tal cual. Y a cuál ir, porque eso también a veces es un tema. ¿A cuál voy? Me siento mal, empieza la ansiedad por la salud, que es real. Tal cual, Bueno, tal cual. ¿qué puede esperar una persona de un proceso terapéutico bien acompañado? Etapa justo post autoidentificación o identificación hecha con un profesional. Y tomo un poco lo que te dije hace un ratito, cuando ya notas este parate como, no me siento bien, acá hay algo, ¿sí? Cuando ya notas eso, y también eso es más fácil, porque casi siempre son personas que han ido a múltiples espacios terapéuticos, así que si te volvés a sentir como en ese espacio terapéutico, ahí guarda. Podés, esto queda a criterio de la persona, o buscar un espacio que sea realmente neuroafirmativo más allá de lo que digan, o también, a ver, esto va a depender de la confianza, decirle al profesional lo que te está pasando, ver qué es lo que hace el profesional con eso, porque digo, esto te puede pasar, me ha pasado de pacientes que me dijeron, mira, hago una pausita porque te hago masking y yo sé que no tengo que hacerlo, pero no puedo controlarlo y me pongo mal y prefiero pausar, perfecto, y ahí uno, bueno, uno valida, psicoeduca, pim pum pam, eh, pero es esto, prestarse atención y te das cuenta, si sentís alivio, si sentís que te escuchó, que te entendió, que le pedís que te lo reformule o te animás a preguntar, bueno,
esa sensación de, ah, sí, me entendió, ah, este ejemplo, ah, por esto. Pidan, ¿sí? Pidan información, pidan ejemplos. Ese espacio tiene que ser algo operativo y donde se trabaje y donde sentís que está avanzando por algún lado. Es difícil de ponerlo en palabras, pero es como esta cosa de, ay, sí, acá, necesito este espacio. Se Eso siente tenés que sentir. seguro. Sí, sí. Que aunque te pidan perdón, bueno, imagínate, sesión en pijama, alguien que es tipo modo Pinterest. Eso es como el Total. mejor indicador, como comodidad, como bueno, lo necesito, o me siento incómodo, pero necesito trabajar esto. Sí, re. Total. Bueno, Romy, agradecerte por tu tiempo, por tu conocimiento, por este espacio. Voy a dejar ahora tus redes para que quien vaya a querer iniciar este proceso sepan dónde buscarlo, que Ujú. sepan que no estás sola, que hay todo un equipo trabajando contigo también. Y bueno, no sé si quieras despedirte capaz con alguna frase a alguien que aún diga, "Ah, estoy en duda, no lo sé. O ya. Lo, no, lo único, nuevamente repito, investiguen, sigan cuentas autistas, eso es muy importante, pidan referencias, no se queden con una sola, pidan referencias, nunca está de más, porque es un proceso costoso en todo el sentido de la palabra, y es, por lo menos para mí, fue un momento bisagra en mi vida, entonces dense esa prioridad y ese tiempo. No hay, digo, no hay un manual para eso, y valídense esa cuestión. Después lo otro, bueno, terapia nuevamente lo mismo, recomendaciones, pero tómense su tiempo, no lo hagan así al tuntún, porque a veces sale más caro a nivel emocional. Sí, Eh, sí, sí, pero bueno, sí, se sí, puede sí. vivir dignamente, eso es verdad, la vida no es aguantar, eh, pero a veces el proceso es muy movilizante y por eso es como tómense su tiempo. No es fácil, el resultado es hermoso, pero hay que transitarlo. Tal cual. Romy, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo grande, un beso y gracias a todos los que estuvieron también viéndonos. Ahí pueden dejar después un mensajito y les dejo la cuenta de Romy. Gracias, Romy, que Listo, tengas muchas un buen gracias fin de... Carmen. Muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto gente. Adiós, chao, chao. Adiós.